Una firme seguridad. Muy bien. ¿Qué más podemos agregar en convicción? ¿Qué es convicción? Es una firme creencia. Por ahí atrás, ¿qué es una convicción? Firme seguridad, firme creencia. Es un valor, ok, bien. ¿Qué más podemos agregar? Yo creo que también se traduce en hechos. Se traduce en hechos. Gracias, Estefania. ¿Cómo se forma una convicción? Sería otra pregunta. ¿Cómo se forma una convicción? A través de la experiencia que vamos viviendo. Las convicciones que tú tienes, ¿cómo han llegado a ser convicción? ¿Cómo se formaron? ¿Okay? Fuiste comprobando, experimentando y hubo una comprobación de eso y por eso son una convicción. ¿Qué otra cosa? Dime, Lorena. Tomar la decisión de seguir un valor, de seguir un Okay. Hubo una decisión de seguir ese valor porque quiero hacerlo, ¿verdad? Y tengo la plena convicción de que es un valor. Ajá. Puede ser un convencimiento. Es un convencimiento. Muy bien. Nosotros hablamos que una convicción definitivamente es un aspecto, ¿verdad? Que es un valor, es una realidad en la cual nosotros tenemos plena certeza, no hay dudas de que eso es así. Y hoy vamos a hablar entonces de una convicción. Vamos a leer Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 7, y luego vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 9. Hay aspectos que como cristianos jóvenes nosotros debemos estar convencidos. Y hoy vamos a hablar de una de las convicciones que nosotros debemos de tener. Le voy a pedir a cualquiera de los que están en las mesas de atrás, si puede leer primero Hechos, capítulo 17, versículo del 1 al 7, y luego a cualquiera de los que están en la mesa adelante, vamos a leer la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, del 4 al 9. Hechos primero. Sí, por favor. Pamela, ¿puedes subir un poquito el tono de la voz? Ajá. Gracias, Pamela. Podemos ahora dirigirnos a Primera de Tesalonicenses y leer el capítulo 1, versículo 4 al 9.
Así es. Vamos a leer ahora el versículo 5 de esta misma carta, porque es el versículo base de nuestra exposición. Pero cuando nosotros le predicamos el mensaje de salvación, no fue solamente con palabras, sino también con el poder del Espíritu Santo y con la plena seguridad, plena convicción de que este mensaje es la verdad. Yo quisiera hablar en esta mañana acerca de la convicción que debemos de tener primeramente de quién es Cristo y segundo, de la necesidad nuestra de proclamar este mensaje. Por eso es que debe ser una convicción. Pero quiero partir del hecho de que primeramente para poder anunciar una verdad y tener la convicción de que esta es la verdad, necesitamos tener convencimiento y una convicción profunda de la verdad que nosotros proclamamos. Debemos tener una convicción de quién es Jesús, una convicción de que Jesús es Rey, es Señor, es Salvador. Cuando nosotros estudiamos a Pablo, y tenemos que retomar un poquito el tema de ayer, vemos que Pablo definitivamente conoció al Señor. Dios se reveló a su vida, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, comienza a tener una relación con Jesús, una relación con el Logo, la palabra, ¿verdad? Y esa relación con Jesús y la palabra le permitió tener plena convicción de quién es Jesús y por lo tanto del anuncio del mensaje del Evangelio que él proclamaba. Para Pablo, siempre que veamos los sermones en el libro de Hechos de Pablo, de Pedro y de otros más, anunciaba que Jesucristo es el Mesías, es el Señor, es el Salvador. Ahora vamos a mudar por esta primera parte al libro de Hechos, porque nos habíamos quedado en Tesalonicense. Vamos a trabajar primero Hechos, donde Pablo llega a la iglesia o llega a Tesalónica, y es ahí donde él funda la iglesia de Tesalónica. Cuando nosotros estamos leyendo la carta a los tesalonicenses, ya ha pasado todo lo que leemos en el libro de Hechos, capítulo 17. Entonces esto es muy importante, jóvenes. La referencia que tenemos en Hechos, capítulo 17, nos permite entender un poquito más la iglesia de Tesalónica. ¿Okay? Así que vamos a ver Hechos 17, donde Pablo llega, y el versículo 3, alguien que nuevamente lo lea en voz alta, por favor. ¿Qué dice el versículo 3? Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos, y decía: este Jesús de quien les he hablado es el Mesías. Bien, vemos a un Pablo que donde él iba, su mensaje es: Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor, Jesús ha resucitado. Cuando nosotros revisamos la palabra Mesías, nosotros sabemos que Mesías está hablando del ungido de Dios, la persona que Dios, en su conocimiento eterno, había elegido para traer salvación al pueblo, ¿verdad? Salvación a la humanidad. Aunque para los judíos, ellos solamente pensaban que esta era una salvación para ellos solamente, Dios en sus propósitos eternos sabía que Jesús era el escogido y el ungido para traer ese plan de salvación para nosotros. Pablo, donde iba, Jesús es el Mesías, este es el Mesías. Fíjese que cuando llegó a Tesalónica, que fue una de las primeras cosas que él hizo. Vea el texto, no me vea a mí. ¿Qué fue una de las primeras cosas que él hizo? A ver, se fueron a la sinagoga. Cada vez que nosotros vemos el plan de acción de Pablo y todos los colaboradores de él, su plan era primeramente ir a las sinagogas. A pesar de que Pablo fue el apóstol de los gentiles, siempre el plan era ir a las sinagogas. Y en medio de la sinagoga tenían diálogos, hacía sus exposiciones, leía el texto bíblico, argumentaba ante ese texto bíblico, y de una u otra forma siempre se producía algo en la sinagoga, sea a favor o sea en contra. Pero Pablo daba argumento de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es el Señor.
La pregunta que nos haríamos tal vez esta mañana es, ¿qué convicciones yo hoy, actualmente, tengo acerca de Jesús? ¿Qué debería de significar para nosotros Jesucristo hoy día? Pablo estaba convencido de que el mensaje de que él proclamaba era la verdad. Y la semana antepasada escuché una definición muy interesante de verdad. Hubo un debate, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es que estamos en un mundo donde nadie ya puede decir que tiene la verdad. Ya no existen las verdades absolutas en esta sociedad. Quien diga que tiene la verdad absoluta tiene un problema. Y es que la verdad es que hay muchas cosas donde nosotros no podemos decir que tenemos la verdad absoluta. Pero nos encontramos ante el dilema, ¿qué es la verdad? Y Pablo dice, yo tengo plena convicción de que este mensaje es la verdad. Y en medio de ese diálogo surge una definición de verdad. Ahora, recordemos que ese, como muchos otros conceptos, son términos polisémicos, donde va a haber muchas definiciones de la misma palabra. Pero esta persona me gustó su definición de verdad. Y dice que la verdad era la coherencia entre lo que pensamos y la realidad. La verdad es la coherencia entre lo que pensamos y la realidad. Por ejemplo, si yo pienso que el agua de una u otra forma nos ayuda al cuerpo, ayuda a nutrirlo y nos ayuda eso mismo, nos ayuda en la hidratación de nuestro cuerpo. La pregunta es, ¿eso es una realidad o no? Entonces es verdad. Es una verdad. Claro que sí, pero no lo dude. Ya estamos en un mundo donde ya ni nos atrevemos a decir lo que nosotros consideramos que es una verdad. Claro que el agua nutre nuestro cuerpo, claro que el agua lo hidrata, claro que nuestro cuerpo necesita el agua, y quien no lo crea y decida no tomarla, nada más va a pasar 3 días para darse cuenta que es verdad. ¿Ve? Pablo entonces estaba convencido que el mensaje que él proclamaba era la verdad. El que proclamaba que Jesús era Salvador, es Salvador. Por lo tanto, para él es verdad. El que proclamaba que Jesús es el Señor, y para él eso es verdad. El que proclamaba que Jesucristo resucitó de los muertos, y para él eso era la verdad. Y él decía, yo tengo plena convicción que el mensaje que nosotros hemos proclamado es la verdad. Ante esa convicción, jóvenes, nuevamente yo pregunto, ¿cuáles son las convicciones que tenemos acerca de Jesús? ¿Qué debería significar Jesucristo para nosotros hoy? Para los judíos la palabra Mesías era muy importante. Y la palabra Mesías y Jesucristo como Mesías sigue siendo una verdad bíblica, teológica, y sigue siendo una verdad, un puntual en nuestra fe que no vamos a cambiar. Pero la palabra en sí, Mesías, estoy hablando solamente de la palabra Mesías, no de su concepto y lo que encierra eso para nosotros, para nuestra sociedad no tiene ningún tipo de relevancia. Yo no puedo ir a la universidad y decirle a los estudiantes, Jesús es el Mesías, porque ellos no tienen un contexto histórico-cultural como los judíos, que Mesías no significa absolutamente nada. Por lo tanto, el mensaje y las convicciones que nosotros debemos de tener de Jesús deben ser tan claras que a la hora de llevar a Jesucristo a la universidad, al trabajo, a la comunidad, al lugar donde nosotros decidamos proclamar la palabra, debemos presentar un Cristo que sea relevante y contextual para la vida de las personas. ¿Qué Cristo necesitan conocer las personas hoy día? ¿Cómo debemos presentar a Jesús hoy día? ¿Qué convicciones debemos de tener de Cristo Jesús para poder presentar un Cristo convincente a las personas a las cuales nosotros compartimos la palabra de Dios? Esta sociedad que Cristo necesita conocer. Fíjese que vivimos en una sociedad, jóvenes, donde se presentan muchas formas de Jesús. Por ejemplo, vivimos en la sociedad donde se presenta el Jesús tarjeta de crédito. ¿Cuál es el Jesús tarjeta de crédito?
todo lo que pueda sacar de Jesús, ¿verdad? Todo lo que podamos sacar de Jesús. Entonces, este es el mundo donde presentan la gente, cuando presenta a Jesús, presentan a Jesús a tarjeta de crédito. Ven a Jesús y verdad, y todo lo que él lo recibirás. Ven a Jesús y obtendrás muchas cosas. En Panamá hubo una publicidad que pegó muy fuerte, no sé en sus países, pero era una promoción de la tarjeta de crédito Mastercard. Entonces ponían situaciones como compartir con los amigos una barbacoa no tiene precio. Para todo lo demás, Mastercard. Pasar una noche romántica, ¿verdad?, con tu pareja no tiene precio. Para todo lo demás, Mastercard. Entonces esa publicidad pegó mucho y la gente la usa solamente a veces para vacilar. Para todo lo demás, Mastercard. Pues casi que muchas veces presentamos a un Jesús así, donde decimos, acércate a Jesús, ¿verdad? Porque Él te dará todas las cosas y lo que tú le pidas te lo dará. ¿Oh? Para todo lo demás, Mastercard. Casi que ya es una tarjeta de crédito. Y vivimos en una sociedad donde la gente muchas veces busca a Jesús porque le han presentado un Cristo del cual de Él podemos sacar todo lo que nosotros queramos. Y creemos que esa es la única forma en que Jesús se hace presente en la vida de ellos. También tenemos una sociedad que presenta al Jesús de supermercado, parecido a la tarjeta de crédito, pero un poquito diferente. Y Jesús supermercado es que, ¿verdad?, solamente está Jesús para llenar nuestras necesidades. ¿Para qué vamos a un supermercado? Necesito leche, voy al supermercado. Necesito pan, voy al supermercado. Necesito carne, voy al supermercado. Voy y obtengo todo lo que quiero obtener. Vamos a Jesús muchas veces para recibir y llenar nuestras necesidades. Y es el Cristo que le presentamos muchas veces a las personas, a la sociedad en la que nosotros vivimos. La proclamación, jóvenes que me escuchan, la proclamación de nuestras iglesias. Hoy día, muchas veces, este es el Cristo que estás presentando. Un Cristo donde, mira, ven a Jesús y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Él te lo dará. ¿Qué quieres? Casa, Él te lo dará. ¿Quieres carro? Él te lo dará. ¿Quieres las llaves del reino? Pero el reino es una casa, un carro, algo parecido a eso, ¿verdad? Ven, obtén las llaves, Él te lo dará. Ese es el Cristo que presenta nuestra sociedad. El ser humano es un ser de necesidades. Esa es la verdad. Nosotros continuamente tenemos necesidades. Si tenemos sed, tomamos agua. Si tenemos hambre, comemos. Pero luego, al ser satisfechas estas necesidades, surgirán otras necesidades más complejas. Siempre vamos a tener necesidades. Y por lo tanto, cuando nosotros le presentamos un Jesús a la gente que solamente está para cubrir nuestras necesidades, el asunto es que cuando las necesidades estén satisfechas, hasta ahí llega nuestra búsqueda de Jesús. Tenemos una iglesia donde muchas veces cuando Dios no responde conforme a la necesidad, entonces Dios es malo, Dios no me quiere, Dios no nos conoce, o este Dios que me presentaron es falso. Y mucha gente se decepciona y se va de las iglesias o se cambia de una iglesia a otro, porque hemos hecho del evangelio muchas veces o de Cristo una presentación de que solo Jesús está para satisfacer nuestras necesidades. Hemos hecho un reduccionismo de quién es Jesús. Otros presentan a Jesús no como el Jesús tarjeta de crédito, no como el Jesús supermercado. Otros presentan a Jesús como el Jesús máquina de soda. Y es también parecido a las otras dos. Pero esto es, mete una moneda y vas a obtener una soda. ¿Ok? Así que ahora haz un pacto, da un dolita y vas a obtener el triple. Dice que en una ocasión estaba una mujer así en su tiempo de devoción con Dios. Y le dice, Señor, la palabra dice que para ti un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día.
Señor, ¿para ti cuánto es $1? Y el Señor le dice, son como $1,000. Son como $1,000. Entonces ella, ¿verdad? Muy humilde, le dice, Señor, dame $1. Y el Señor le dice, mañana. Pero estamos acostumbrados a que ese tipo de respuesta a nosotros no nos gusta, es la verdad. Y todo lo que yo pueda obtener del Señor inmediatamente es lo que yo anhelo y lo que yo deseo. ¿Qué convicciones tenemos de Jesús? Hay que volver al tema que hablábamos ayer, el conocimiento de Cristo, nuestra relación con Cristo, el conocimiento de la palabra, nuestra relación con la palabra, es lo único que nos va a permitir presentar la verdad, un mensaje de verdad a la gente que necesita escuchar ese mensaje. Es lo único que nos va a permitir presentar un mensaje conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña. ¿Cómo debemos presentar a Cristo hoy? Fíjese, hermanos, jóvenes, amigos, que desde el primer siglo, surgieron doctrinas, ideas erradas acerca de la persona de Cristo. Por eso es que algunas cartas y algunos evangelios, bueno, en este caso el Evangelio de Juan, se escribe para presentar a Jesús, el cual los apóstoles y discípulos habían conocido de una manera genuina, porque habían tantas doctrinas acerca de Jesús. Fíjese que esto desde el principio, cada uno ha querido hacer su propia representación mental y sus propias ideas acerca de Jesucristo. Por ejemplo, algunos decían que Jesucristo era una emanación de la energía de Dios, no era hijo. Otros decían que Jesucristo era como creación, no era hijo, ¿verdad? No era el creador. Otros decían que Jesucristo nunca realmente estuvo en la tierra en forma humana. Y tantas doctrinas, criterios, teologías se hicieron con relación a Cristo. Para mí eso no es una sorpresa, porque es la forma del enemigo de desvirtuar un mensaje y de desenfocar a la gente y de que las personas no tengan la oportunidad de conocer a Cristo. El Cristo resucitado, el Cristo que nos enseña la palabra de Dios. Jesús nos desafía, jóvenes. A través de su palabra somos desafiados como nueva generación a que presentamos, porque a pesar de que pasen los tiempos, nunca dejaremos de presentar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo proclamar hoy una palabra que presenta a Jesús como Señor y Salvador, que sea contextualizada y relevante a la sociedad de hoy? Es un desafío que tú y yo tenemos, porque Jesús sigue siendo Señor, Jesús sigue siendo Salvador. Esa es la verdad. En una ocasión cuentan que hubo un escultor que hizo una gran imagen acerca de Jesús. Hizo una escultura de Jesús inmensa. Esa escultura presentaba la grandeza de Jesús, pero también su ternura. Se dice que mucha gente vinieron de muchos lugares a ver la escultura porque era tan grandiosa, y cuando estaban ahí en el lugar no podían tener un ángulo donde pudieran ver toda la grandeza de esa escultura. Se ponían de un ángulo, veían una perspectiva pero no la otra, se ponían de otro ángulo, veían una perspectiva pero no la otra, y constantemente le preguntaban al escultor cuál es el mejor ángulo para ver y poder captar toda la grandeza y toda la ternura de esta escultura. Y el escultor continuamente daba la misma respuesta: de rodillas se puede ver el mejor ángulo. Solamente con una relación íntima con Jesús y su palabra podemos tener una perspectiva correcta de quién es Jesús.
Acerquémonos al texto. Acerquémonos a él. Porque es necesario que proclamemos un Cristo que sea relevante al día de hoy. Tenemos que entonces pensar cómo está nuestro conocimiento de Cristo, cómo están nuestras convicciones de Cristo. Lo segundo que yo quisiera mencionar, fíjese que Pablo tenía una convicción de que Jesucristo es Rey, es Señor, pero esa convicción le permitía articular la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 3, me encanta cómo lo dijo la versión de Kelvin. Yo tengo otra versión y voy a leer nuevamente el versículo 3, Hechos 17, 3. Durante 3 semanas discutió con ellos, basándose en la Escritura. Les explicaba que el Mesías tenía que morir y que después de muerto tenía que resucitar. Y les decía, este mismo Jesús que yo les anuncio a ustedes es el Mesías. ¿Qué estaba haciendo Pablo ahí, jóvenes? Cuando comenzaba a hablar con ellos, dice esta versión, a discutir, y comenzaba a decirle, este es Cristo y este Cristo es Jesús. A ver, ¿qué estaba haciendo Pablo allí? Exponiendo la fe, excelente, dar defensa del Evangelio, declarando una verdad, proclamando la palabra, exponiendo el Antiguo Testamento, las Escrituras, ¿verdad? Pero vemos que definitivamente esa convicción que Pablo expresa en 1 Tesalonicense, aquí se ve cómo fue el hecho, cómo fue el acto, ¿verdad? Él ahí comenzó a discutir, comenzó a debatir, comenzó a argumentar de quién era Jesús. Y eso es lo que nosotros hoy día llamamos articulación de la palabra de Dios. Cómo Pablo articuló la palabra de tal forma que él podía dar defensa de la fe, que él podía hacer una exposición del Antiguo Testamento, que él podía hacer una argumentación de la Escritura. Pablo tuvo que haber desarrollado un pensamiento cristiano del texto bíblico para poder articular la palabra. Y aquí viene nuestro segundo desafío, jóvenes. El primero era qué convicciones tenemos de Cristo. ¿Cuáles son las verdades que yo sigo rescatando de Cristo y cómo las presento? Pero unido a eso es cómo yo articulo la palabra de Dios. ¿Cómo estamos articulando la palabra de Dios? Y en esta articulación de la palabra tiene que ver cómo yo desarrollo mi pensamiento cristiano, cómo yo desarrollo, ¿verdad?, las verdades bíblicas de tal forma que puedo tener un discurso para poder enseñar, hablar, argumentar, etcétera. La articulación de un pensamiento, jóvenes, se desarrolla con estudio, con lectura, con conversaciones significativas, profundas, con el entendimiento del entorno y con nuestra forma en que podemos expresar por escrito nuestros pensamientos. ¿Cómo estamos articulando hoy día la palabra de Dios? Y yo, para hablar de la articulación de la palabra, quisiera hacerte algunas preguntas. Tal vez la primera pregunta es, ¿cómo estás fomentando la lectura en tu vida? Qué bueno que, ¿verdad?, cuando presentaron los libros, cayeron todos ahí y muchos libros han sido comprados, otros han sido tomados. Pero bueno, es que ustedes quieren leer, quieren tener libros para leer, eso está bien. Pero ¿sabe qué? A veces en mi experiencia de comprar libros, por eso llegó un punto en mi vida que yo dije, no compro un libro más si no leo el que compré anteriormente, ¿verdad? Porque compramos libros, nos llenamos de libros, pero los ponemos luego en nuestra biblioteca o los ponemos, ¿verdad?, en el librero. Lorena está defendiendo, ¿verdad? Sí, compre para regalar, perfecto. Pero ¿sabe? Tenemos que fomentar la lectura. El obrero tiene que ser alguien
como muchas profesiones, de las cuales aquí están representadas, que tiene que alimentar su lectura. Lectura de la palabra, lectura de libros que no son de corte de un escritor cristiano, lectura de buenos libros, de diarios. Si yo quiero tener una articulación de mi fe, yo tengo que leer. Pero no solamente leer, ¿qué estamos leyendo? No es nada más leer, sino que cuáles son la literatura con la que yo nutro mi lectura. ¿Qué estoy leyendo? Otra pregunta que yo te haría es, ¿estamos desarrollando una cosmovisión cristiana? Ayer veíamos, ¿verdad? Pues lo han dividido en 4 estadios. Estamos desarrollando, pasando todos nuestros pensamientos, las realidades que vivimos a través de una cosmovisión cristiana. Y me decía Pedro, de hecho él promocionó el libro hoy, ¿cómo es que se llama el libro, Pedro? Panorama Bíblico, que les puede ayudar en el desarrollo y aclarar tal vez de una forma más explícita esa cosmovisión cristiana. Algunos a veces no saben con qué se come la palabra cosmovisión, ¿ok? ¿Estamos leyendo correctamente los tiempos, jóvenes? ¿Estamos conectados con lo que está pasando? ¿Podemos leer los tiempos en que estamos viviendo? Es necesario para nosotros poder articular nuestra fe. Otra pregunta que te haría, ¿qué tipo de conversaciones estamos sosteniendo? ¿Estas conversaciones nos permiten tener una apología de nuestra fe? Hay personas que a veces, y no son ustedes, pero tenemos muchos estudiantes que frente a este tipo de diálogo se evaden, escapan, y es ahí donde entonces el cristiano no tiene una argumentación, una proclamación de la verdad frente a esas realidades, porque no sabemos cómo dialogarlas, no sabemos cómo articular, no sabemos cómo transmitirlas. ¿Okay? Es necesario que nosotros articulemos nuestra fe. Además de eso, te haría otra pregunta. ¿Estás escribiendo tus ideas relacionadas con el estudio de la palabra? Porque tenemos que llegar hasta el punto de poder escribir. Ahora, es cierto, aquí no todos van a ser escritores, pero algunos pueden hacer buenos ensayos y buenos escritos que argumenten, que articulen nuestra fe. Pero no se trata nada más de escribir lo que estamos estudiando en la palabra, sino cómo ante X o Y situación tenemos una propuesta cristiana. Por ejemplo, realidades que vivimos hoy. ¿Qué hemos escrito, qué hemos articulado frente a una realidad que vivimos hoy de la forma como se ha manejado y se está promoviendo la homosexualidad en el mundo? ¿Cuáles son nuestras ideas frente a eso? ¿Qué propuesta tenemos frente a eso? La corrupción. ¿Qué propuesta tenemos frente a esas verdades? Tenemos que articular nuestra fe. Yo no me imagino un Pablo en el siglo XXI que no pudiera sentarse con cualquiera de estos círculos y saber cómo él escuchar y cómo él articular su fe frente a lo que ellos decían. Eso sí, al final puede terminar como algunas de nuestras discusiones, porque en Hechos se mostró. Lo agarraban y le daban una patada y vete de aquí que no queremos saber de ti. Porque al final, si vamos a decir la verdad, al final no todo el mundo le va a gustar. Pero que yo sepa articular mi fe. Hay que tener plena convicción, y esa plena convicción me lleva a mí a saber cómo yo articulo mis pensamientos, mi fe. Lo segundo, jóvenes, que nos lleva a esa plena convicción de que Jesucristo es Salvador y Señor, es también el papel que juega el Espíritu Santo en medio de la proclamación de nuestra fe, en medio de la proclamación de la palabra. Mire lo que dice el versículo 4. Algunos de los judíos creyeron y se unieron a Pablo y Silas. También creyeron, ¿quiénes? ¿Quiénes creyeron? Creyeron 2 griegos. 2 griegos creyeron. ¿Quiénes creyeron, Denise? Gran número. Aquí dice muchos griegos
que adoraban a Dios, es decir, estos griegos, los griegos que adoraban a Dios significaban griegos que no eran prosélitos, pero que ellos tenían en alto la religión judía y querían conocer el Dios de los judíos. Pero por ser griegos no se les permitía, ¿verdad? Al menos que se circuncidara, no se les permitía, ¿verdad?, ser prosélitos, pero ellos eran temerosos de Dios o adoradores de Dios porque tenían necesidad de conocer a Dios. Y imagínense cuando Pablo le dice, ese Dios que nos habla el Antiguo Testamento, y le comenzó a presentar, ¿verdad?, así como lo hizo en el sermón que lo vimos ayer, se cumple en Jesucristo, y Jesucristo murió por ti. ¿Y sabes qué? Resucitó. Oiga, esa gente quedó prendida. Esa gente quedó ávida de esto ¿qué es? Esto es diferente a lo que nos estaban enseñando los otros judíos. Y dice que creyeron en el mensaje de Pablo, en el mensaje del Evangelio, y judíos y muchos griegos, y hasta ¿quién más creyeron? Las mujeres. ¿Qué mujeres? Las mujeres de plata. Mire, Pablo tenía una cosa para que en sus congregaciones se formara con mujeres de plata. Tenemos que ver cuál era el secreto de Pablo. Sí, busque. No es la primera vez que las mujeres distinguidas creen en el mensaje y son parte de la iglesia que se funda. No es la primera vez. Entonces, Pablo ya comenzó a conformar la congregación por la proclamación de la palabra. Y se formó de algunos judíos, griegos y mujeres distinguidas. Y qué bueno, ¿verdad?, que el mensaje del Evangelio no solamente se quedó para los judíos, no solamente se quedó para los hombres, sino también para las mujeres. Aquí fueron mujeres distinguidas. En Filipos también estaba Lidia, pero también recuerde que una esclava creyó y fue liberada. El mensaje del Señor es para todos. Hombre, como dice Pablo, en él no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, no hay libre, no hay esclavo. Este mensaje es un mensaje que trae redención a toda la humanidad. ¡Qué belleza! ¡Qué bello, qué bello! Entonces, jóvenes, ya me estoy emocionando más. Ok. Encontramos que la gente creyó en Jesús, pero aquí tenemos que tener algo claro, chicos. En Juan capítulo 16, versículo 8, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo convencerá a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Si creemos que solamente Pablo, con su linda articulación de la palabra, hacía que la gente creyera, estamos equivocados. Porque al final, quien produce el arrepentimiento, quien produce que cambiemos de forma de pensar, quien hace que dejemos, ¿verdad?, hagamos un giro de 180 grados en otra dirección, es el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Ahí una vez más se expresa una de las mejores mancuernas del texto bíblico: la palabra y el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo. Esa es una de las mejores mancuernas que podemos ver en el texto bíblico. La palabra bien articulada con la intervención del Espíritu Santo. Este es un aspecto importante también de nuestra relación con Jesús, chicos. Y es que el mismo Jesús tuvo una relación con el Espíritu Santo. Esta es otra mancuerna que no se puede tampoco dejar de ver en el texto bíblico. A veces vemos a Jesús por acá y al Espíritu Santo por allá. Jesús en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo en los días de hoy. Pero quiero decirte que Jesús y el Espíritu Santo trabajaron juntos todo el tiempo que Jesús estuvo como hombre. Y siguen trabajando. Exactamente. Exactamente. Fíjate que cuando Jesús nace por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Luego, cuando comienza su ministerio, ¿quién lo ungió? El Espíritu Santo. Hay texto bíblico donde habla que Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo.
¿Quién lo sostuvo en medio de su crucifixión? Tuvo que ser Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién lo levantó de la tumba? Todo esto está respaldado por textos bíblicos. ¿Quién levantó de la tumba? Dice el texto bíblico que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, levantó a Jesús de la tumba. ¿Okay? La proclamación de la palabra, chicos, de Dios, no se sostendrá solamente con una forma bien clarita, bien bonita de la palabra, sino que también con una dependencia e intervención del Espíritu Santo. Yo quiero decirle con una palabra bien articulada, sazonada con el Espíritu Santo. Oiga, eso es un plato riquísimo y poderoso. Es tan rico como un pescado frito con patacón. A mí me encanta el flan, entonces yo diría, es tan rico como un flan, ¿verdad? No sé qué te gusta a ti comer más, pero es tan rico como ese plato que a ti te encanta comer, ¿verdad? La palabra de Dios sazonada con el Espíritu Santo es poder. Dice Lucas 4:8, cuando Jesús, ¿verdad?, está iniciando su ministerio, dice, leyó en la sinagoga el escrito de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a anunciar el evangelio, ¿verdad?, libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí. Pero ahora el Espíritu de Dios está en ti. Y yo pienso que aunque ese es un pasaje que se cumplió en la vida de Jesucristo, es un pasaje que igual podemos identificarnos y tomarlo para nuestra vida. Dios nos ha escogido para llevar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, para proclamar las buenas nuevas de salvación de Dios. Hay que tener plena convicción por eso, para poder articular bien la palabra, para que nosotros podamos llevarla con el poder del Espíritu Santo. El problema, chicos, es que hoy día, ante estos temas, surge la pregunta, ¿cómo yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, yo te lo pongo de esta manera. Ya en ti está el Espíritu Santo. En el momento en que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, el texto bíblico dice que somos sellados con su Espíritu Santo. Así que ya en ti está el Espíritu Santo. Lo que cada día debemos hacer es vivir una vida en dependencia al Espíritu Santo. Dependencia que viene a través de nuestra dependencia de la palabra, que viene a través de nuestra dependencia de Cristo. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Cuando leemos el texto bíblico, hubo un hombre que varias veces le dijeron, y esta persona es un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe quién fue? Él no es de los ricos y famosos. Casi son de los que pocas veces se predica de él. Bernabé. Bernabé, el texto bíblico dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Cuando Bernabé lo llamaron para que fuera a Antioquía, donde por primera vez se le estaba evangelizando y predicando abiertamente el evangelio a los gentiles, la cosa tronó. A ver, los mexicanos, ¿qué significa tronar? Tembló. No, para ellos no es temblor. ¿Qué es tronar? Ay, bueno, oiga. Bueno, la cosa se puso fea y agarraron el celular, Pedro, tú estás viendo lo que está pasando aquí en Antioquía. Hay una cosa aquí que se ha formado. El Cristo que nosotros predicamos también se lo están diciendo a los gentiles. Esto está bien. Aquí hay que hacer algo. Entonces la iglesia de Jerusalén dice, ¿cómo? Bueno, vamos a ver qué está pasando. Y comisionaron a Bernabé para que fuera a ver qué estaba pasando. Bernabé llega y comienza a ver y dice, oh Dios,
aquí se está moviendo la mano de Dios, porque veía gente que no conocían a Cristo, que nunca habían escuchado de Mesías, porque para los gentiles tampoco la palabra Mesías significaba algo, ¿verdad? Pero que creyeron que Jesucristo es Señor y Salvador. Y comenzaron mucha gente a convertirse, mucha gente a creer en el mensaje. Y lo que dijo Bernabé es, esto es de Dios. Qué bueno que fue Bernabé. Y no fue Pedro, me dijeron en estos días. Y preguntan, ¿qué pasa si hubiera sido Pedro? Recuerde que Pedro hasta en el capítulo, ese mismo capítulo, todavía tiene sus problemas con si los gentiles, si esto era lo correcto, si esto era de Dios. Y Dios le tiene que mostrar a través de la visión de Cornelio que eso es de Dios, ¿verdad? Pero Bernabé dice, esto es de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Fue a buscar un hombre que se llamaba Saulo. Y le dijo, Saulo, te necesito acá. Y el texto dice que por un año evangelizaban y enseñaron la palabra por un año en Antioquía. Y fue por primera vez donde se le llamó a los discípulos del camino cristianos. Eso es lo que hace el poder del evangelio, el poder de la proclamación de la palabra en unión con lo que hace la obra del Espíritu Santo. Una palabra bien articulada, dependiendo de la obra del Espíritu Santo, va a producir cambio, va a producir salvación, va a producir vida nueva, va a producir eso. Así que los que tenían alguna confusión, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ya hemos dado algunas aclaraciones. Lo segundo, jóvenes, primero hablamos de la convicción que tenía Pablo de quién es Jesús, y ahí hablé de la articulación y hablé de la obra del Espíritu Santo. Ahora también tenemos que tener convicción del actuar de Cristo. Convicción del actuar de Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Alguien que lo lea, que se esté durmiendo más. A ver, ¿qué dice el versículo 5? Ahora nadie se duerme. Bueno, nadie se está durmiendo, pero algunos están así como, ajá, a ver, ¿qué dice? Ajá. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Ok. Hasta ahí, Kevin, gracias. ¿Sabe? Se formó la cosa porque algo que tenemos que tener claro, chicos y chicas, es que no siempre el anuncio y la proclamación de la palabra va a producir los resultados que nosotros queremos. Ya les digo, va a haber dos tipos de reacciones. Aquellos que decidan creer y aquellos que digan, no creo en lo que me dices y lo que me dices no me gusta y no creo pues que Cristo sea la respuesta para mí. Y en este caso, los judíos sintieron celo. Ahora, ¿cuántas semanas llevaban Pablo y Silas proclamando la palabra de Dios en este lugar? ¿Cuántas semanas? 3 semanas. ¿Por qué 3 semanas? Porque 3 sábados estuvieron discutiendo la palabra, ¿verdad? Entonces ellos estaban ahí 3 semanas. 3 semanas que aprovecharon para trabajar, para hablar, para proclamar, para articular la palabra, para hablar con mucha gente, me imagino, 3 semanas. Y Dios se comenzó a mover en ese lugar. Y la gente que estaba ahí se dieron cuenta. Y los judíos comenzaron a tener celo, comenzaron a tener envidia y comenzaron a ver cómo, una vez más, formaban una maraña para ver cómo desestabilizaban esa situación. Y de efecto eso pasó. Contrataron unos maleantes, así dice el texto bíblico, unos maleantes, bueno, así dice algunas versiones, ¿verdad? Unos malvados que comenzaron a nuevamente a decir mentiras acerca de Pablo y sus colaboradores. Y se formó el disturbio. Oiga, pero ahí lo más triste fue que no fue Pablo el que pagó. ¿Quién pagó?
El pobre Jasón fue el que pagó los platos rotos, porque como no encontraron a Pablo, lo sacaron a rastra y se lo llevaron arrastrado, ¿verdad? Hasta las autoridades. Qué cosa tan terrible. Pero a lo que yo voy, chicos, es que a pesar de que a veces haya oposición, nuestra convicción de quién es Jesús nos debe también llevar a tener convicción del actuar de Dios. A pesar de que haya oposición, Dios seguirá actuando. Y por eso requiere que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, que tengamos plena convicción de obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos el versículo 9 del mismo capítulo que estamos estudiando, dice de la siguiente forma: pero Jasón y los otros dieron una fianza y los soltaron. No era ese el versículo. Es el versículo 9 de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 9, por favor, de Tesalonicenses? Y ahí nos vamos a quedar ahora en esta segunda parte. ¿Qué dice? Ajá. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Mire, aunque sacaron a Jasón a rastra, mire lo que produjo el evangelio, la proclamación de la palabra en Tesalónica. Una vez más, Denis, por favor, ¿qué pasó con los tesalonicenses? Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. A pesar de lo que pasó, hubo mucha gente que creyó, pero esa gente que creyó comenzó Dios a actuar y comenzaron a entrar en una dinámica de obediencia a Dios. Dice que dejaron los ídolos, dejaron sus antiguas creencias y creyeron el mensaje que le había dado Pablo. Mucha gente comenzó a cambiar su forma de vida, abandonaron sus ídolos, comenzaron a servir a Dios. Y por eso nosotros urge la proclamación del evangelio. Porque tenemos que estar claros que Dios actúa cuando nosotros proclamamos su palabra, cuando nosotros proclamamos el evangelio. Oposición va a haber, ya nos dimos cuenta que hubo, pero también Dios comenzará a actuar transformando vidas. ¡Qué belleza! Gente dejaron sus ídolos, sus creencias. Una de las cosas que en psicología social está demostrado es que es súper difícil para una persona romper con una creencia. Para que una persona transforme sus creencias es todo un proceso que tiene que pasar. Y el impacto del evangelio fue tal que ellos comenzaron a romper sus creencias. Mire que nosotros trabajamos con gente que viene con todo el cúmulo de creencias de sus casas, de su cultura, de su familia. Y comienza el proceso de la palabra, de la enseñanza, del discipulado, de la obra de Dios en la vida de la persona. Y comienza a haber un proceso de conversión. Y poco a poco es que esas creencias van siendo abandonadas, pero Dios actúa, el poder de Dios actúa, y eso fue lo que pasó en la vida de los tesalonicenses. Hay algunos autores que le cuesta creer que eso haya sido en 3 semanas solamente, que pareciera que el texto está diciendo que sí, ellos estuvieron 3 semanas, pero que fue un proceso más largo que estuvieron con los tesalonicenses. Sin embargo, ya sea que fueran 3 semanas, o ya sea que fuera un tiempo más prolongado, el actuar de Dios se vio en la iglesia de Tesalónica. Tenemos que tener plena convicción de que cuando yo hablo, articulo la palabra, Dios va a actuar. Ya eso no depende de nosotros. Ya eso es el trabajo de Dios, es el trabajo del Espíritu Santo. Pero yo tengo que tener esa plena convicción. Y me hace recordar la anécdota de... creo que así se pronuncia, una historia que está en el libro Brillando como estrellas, de alguien que en su tiempo llegó a ser el secretario general de Vietnam, Quan, en plena guerra, ¿verdad? En 1975, cuando Vietnam estaba en plena guerra, dividido entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y estando en esa situación, los Estados Unidos intervienen. Y cuando ya los Estados Unidos deciden salir de Vietnam,
para poner a salvo todos los que podían, de los que estaban de parte del sur o del lado del sur, lo van a sacar a él. Y él dice, no, yo no me voy de Vietnam, y le estoy diciendo a los estudiantes y a los profesionales que no se vayan tampoco. ¿Y cuál fue la argumentación? Porque hasta escribe una carta en ese entonces al secretario general de la IFES, escribe de esta manera: no creo en el cristianismo fácil. Si nosotros nos vamos de Vietnam, ¿quién proclamará el evangelio aquí? Y se decidió quedar. Lo metieron preso, pero la iglesia creció, porque Dios se mueve con guerra, sin guerra, con situaciones extremas o sin situaciones extremas. El actuar de Dios se mueve cuando la palabra de Dios es proclamada. Y dice que varias veces estuvo preso, y la última vez que estuvo preso, ¿verdad?, le dijeron, tú no sabes qué te podemos hacer nosotros. Y él respondió, ustedes no saben qué le puede hacer Dios a ustedes. ¿Y saben? Entonces mejor lo exiliaron. Pero cuando ya se fue, habían cientos de personas que eran miembros de la iglesia, y él sigue teniendo lazos desde afuera, sigue teniendo lazos con la iglesia y trabajando desde afuera con la iglesia. ¿Tú querías decir algo, Pedro? Sí, puedes seguir orando por el grupo en Vietnam, porque la vida sigue siendo difícil para ellos. Gracias. El obrero estaba en Polonia, no sé si el representante de México podría hablar. Él estaba hablé con el en Vietnam con el secretario. Y es difícil para ellos. Hay que seguir orando. Hay una relación fuerte, gracias Pedro, hay una relación fuerte entre la exposición de la palabra y la obediencia. Y quienes primeros debemos obedecer somos nosotros, para que esa palabra produzca obediencia en las personas. Me gusta la fórmula Esdra. Siempre se lo diré a los estudiantes, a las personas con quienes comparto. La fórmula Esdra la debemos de seguir hoy día. ¿Y cuál es la fórmula Esdra? Cuando leemos Esdra capítulo 7, versículo 10, dice que Esdra inquiría, eso quería decir escudriñar, así como estábamos ayer en la tarde y hoy también, ¿verdad? Y anteayer y hoy y mañana, ¿no? Escudriñaba, inquiría en la escritura, ¿ok? Porque de hecho Esdra se convirtió en uno de los primeros exégetas y hermeneutas del texto de la escritura. Inquiría en la escritura, ¿verdad? Para poder entonces enseñarla. Pero el orden era así: inquirí en la escritura, ¿para qué cosa? Obedecerla, y para enseñarla. Nosotros nos saltamos los pasos. La estudiamos para enseñar y a ver si la obedecemos, ¿verdad? Pero no. Esdra estudiaba, obedecía y luego enseñaba la palabra. La obediencia es necesaria, y de hecho se hace importante si queremos proclamar la palabra de Dios. Mire lo que pasó en Tesalónica, en el capítulo 1 donde estamos. ¿Qué pasó en el versículo 3? Alguien que me diga, por favor. Versículo 3. Ahora estamos en Tesalonicense. Mire, ahí hubo tres cosas que vemos en la vida de los tesalonicenses: fe que actuaba, amor que trabajaba y esperanza que los hacía ser constantes. ¿Ok? Dígale al que está al lado, mire la cara a ver si hay que echarle un vaso de agua. ¿Ok? Fe que actuaba, amor que trabajaba y esperanza que daba constancia. ¿Qué cosa? Todo lo que produce la palabra de Dios en la vida de la gente. Ese mensaje produjo una fe que estaba en acción. Ese mensaje produjo un amor que trabajaba. ¿Cómo sería el amor que trabajaba, verdad? Un amor que se ve en forma tangible, no abstracta, ¿verdad? Y ese mensaje produjo una constancia por la esperanza que ellos tenían de que Jesús volverá por segunda vez.
Por eso tenemos que tener convicción en la proclamación de la palabra y de que Dios va a actuar, pero requiere obediencia. Y por último, yo quisiera decir cuál puede ser la razón mayor o una de las razones por la cual nosotros debemos proclamar la palabra. La razón mayor o una de las razones por la cual debemos proclamar la palabra, porque Cristo así lo demanda, tan sencillo como eso. Cristo así lo demanda. Él lo dijo a sus discípulos antes de ascender. Dice, lo dijo, voy a decir los dos textos muy relacionados con la misión de Dios. El primero lo encontramos en Mateo 28. Y él le dijo a sus discípulos, le dijo, Franklin, vaya y haga discípulos, ¿verdad? Para mí. Hazlo en cualquier parte. Haz discípulos para mí. ¿Bien? Y se lo dijo después de otra manera a sus discípulos. Y recibiréis poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué iba a pensar Pedro que había un lugar que se llamaba Panamá? Puerto Rico, Honduras, uno que está por allá bien metido, Chile, Argentina. ¿Quién iba a pensar? Pero los testigos obedecieron. Y esa fue su razón mayor para proclamar la palabra. Y esa es nuestra mayor razón para proclamarla. Es una demanda que nos hace Jesucristo. Cristo solo es el centro de la historia. Cristo es el centro de la Escritura, pero también Cristo es el centro de nuestra misión. Esa es la razón por la que hay gente que va en misiones transculturales para proclamar a Jesús. Ellos no van para promover una ideología, una civilización o una política. Ellos van porque justamente saben que esa es la misión. Cristo es el centro de la misión. Entonces, dice el versículo 7 y 8 de esta carta que estamos leyendo. Mire esto que produce el Evangelio. Y esta vez le voy a pedir a otro que lo lea, por favor. Bayardo, ¿quieres leerlo en voz así, fuerte, audible? Sí, sexy también. Ajá. Bayardo. Bayardo. Ajá. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 7 y 8. Es más, léelo desde el 6, por favor. El 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios es testigo. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire qué cosa. Los que recibieron la palabra, los que recibieron el mensaje que Jesús es el Mesías, que es el Salvador y Señor, luego, tal vez no tan articulado como Pablo, no sé, pero ellos luego también proclamaron el mensaje del Evangelio. Y dice Pablo que ya ellos no tuvieron que ir a ciertas áreas de Macedonia, porque ellos se encargaron de proclamar el mensaje del Evangelio. ¿Será que entendieron de que la proclamación de la palabra es una demanda que nos hace Jesús? ¿Y será que este mensaje produjo tales convicciones, cambió sus vidas y produjo tal impacto en ellos que no nos podemos quedar callados? Mire, por años yo siempre he escuchado, esta es una realidad que nos pasa a todos, por lo menos me pasó a mí, que cuando decimos, ay, cuando teníamos el primer amor, el primer amor yo hacía todo, yo hablaba a todo el mundo de Dios. Y ha pasado los años y parece que ya se perdió ese primer amor. Entonces, ya casi no le hablamos a nadie de Cristo.
Yo no creo en esa, no sé de dónde sale ese pensamiento, ¿no? Pero la verdad es que, sea que tengamos 100 años caminando con Jesús, deben ser 100 años de no cansarnos de hablar de quién es Jesús. Yo le pregunto aquí a los que están casados, ¿usted se cansa de hablar de su esposo, de su esposa? No me contesten, por favor. No se cansa de hablar más. Bueno, cuando usted ama, usted quiere a esa persona siempre usted dirá las cosas lindas y las cosas buenas de esa persona porque es la persona que usted ama. Los hijos, comenzamos a hablar, ¿verdad?, de los hijos, porque ellos son la razón de vida. Las nietas, después cuando se pasa a otra etapa. Entonces, caminamos con Jesús toda nuestra vida, no nos debemos cansar de hablar de Cristo. Esta gente comenzó a hablar de Jesús porque estaban encendidos. Y mire, las cualidades de la iglesia de Tesalónica, sabía que fue una de las pocas iglesias donde Pablo no atiende situaciones difíciles. Lo único que dijo Pablo a los tesalonicenses era su problema con el concepto o las ideas que tenían de la venida de Cristo. Pero la iglesia de Tesalónica era una iglesia que dice, recibieron el mensaje con alegría. Se hicieron imitadores de Pablo y por ende de Jesucristo. Comenzaron a ser ejemplo, imagínense eso, fueron ejemplo. El evangelio se proclamó a otros lugares. El testimonio se divulgó a otras ciudades. Es que también Tesalónica era una ciudad de puerto y era una ciudad cosmopolita y era una ciudad donde llegaba mucha gente, es como Panamá. Entonces mucha gente comenzó a escuchar del evangelio. Es que la cosa de Dios es un Dios estratégico. Y además de eso, dice que hubo testimonio de la conversión, de lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos. Y ahí está, lo que comenzó en Hechos, o que vimos nosotros en Hechos, produjo la fundación y el levantamiento de una iglesia pujante, una iglesia que mostró amor a Dios, de una iglesia que testificó, de una iglesia que proclamó la palabra de Dios. Todo comenzó porque Pablo estaba convencido de que Jesucristo es el Señor y Salvador. ¿Cuáles son tus desafíos para exponer la palabra de Dios? ¿Cuáles son los desafíos para proclamar la palabra de Dios? ¿Qué te falta? ¿Te falta tener una articulación adecuada de la palabra? ¿Te falta ser coherente entre lo que proclamamos y la obediencia? ¿O la cosa comienza de tener una plena convicción de quién es Cristo y lo relevante que puede ser Cristo para el día de hoy? ¿O es que no estamos conscientes que nuestra dependencia es de parte del Espíritu Santo? ¿O sencillamente dudamos de que Dios todavía en el siglo XXI hace milagros y maravillas? Porque creo decirle que el mayor milagro es ver una vida transformada por el poder del Evangelio. Tenemos que tener plena convicción de quién es Cristo. Poder que esa convicción nos lleve a articular la palabra de Dios con responsabilidad. Proclamarla sabiendo que dependemos del Espíritu Santo. Y con plena convicción, jóvenes, de que el que va a actuar es Jesucristo para poder transformar una vida, producir obediencia y cambiar. Que el Señor nos ayude a tener plena convicción de lo que estamos haciendo y plena convicción de la proclamación de su palabra. Señor, en esta hora, gracias. Porque solo tú eres, Señor. Solo tú eres el Rey. En un mundo donde habían otros reyes, emperadores, ellos se atrevieron a decir, Jesús es el Rey. Jesús es el Señor. Pero este es el mundo donde hay también muchos obstáculos, muchos reyes. Ayúdanos a levantarnos
con tu palabra, con el conocimiento de ti y de tu palabra, podamos proclamar que tú sigues siendo Señor y Salvador de la humanidad. Señor, aquí está la futura generación de esta obra, de este ministerio que es tuyo. Los líderes que pueden transformar al mundo entero. Empodéralos, oh Dios. Pon plena convicción de quién eres. Llévales, Señor, al conocimiento de ti y de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a obedecer. Que tu gracia, Señor, sea la que nos sustente. Que tu Espíritu nos ayude. Te lo pido en tu nombre, oh Jesús. Amén.